Lo primero, gracias a NetKit por darnos este tiempo para comentar sobre un tema que se ha hablado durante toda la mañana, ¿no? Desde la mesa redonda ahora, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad, cómo influye en la transición energética, ¿no? Cuando hablamos de ciber, parece que lo que nos dedicamos es a meter miedo, a poner eso. Pero, sin embargo, un poco lo que quería evidenciar aquí, que no solamente sirve para protegernos, sino que sirve también para habilitar los negocios digitales y la transformación y la evolución hacia la transición energética, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Indra lo conocéis, pero SIA seguramente no lo conoceréis. Ella es una empresa del grupo Indra, es la especialista en ciberseguridad desde enero de este año, tanto ciberseguridad IT como OT. OT es, como sabéis, la IT es la ciberseguridad clásica de informática y el OT de IoT, OT e IoT, la de los sistemas industriales, ¿no? Bueno, nos hemos convertido llevamos 30 años en el sector de la ciberseguridad, pero ahora actualmente pues más de 1.200 personas especialistas solamente en ciberseguridad, ¿no? En todos los ámbitos y más de 100 millones de euros de, de negocio. Y queremos ir más allá de la ciberseguridad, no solamente que sea la ciberseguridad nuestro leitmotiv, sino más allá, ¿no? Como grupo, tanto Indra como Minsight como SIA, pues 3.200 millones de euros en ventas el año pasado, 140 países, operaciones locales en 50 países y 202 millones de euros en inversión. Lo cual quiere decir que nuestra apuesta por los productos y por la tecnología española es importante, ¿no? Más de 49.000 profesionales actualmente y estamos verticalizados, estamos sectorizados, ¿no? Conocéis Indra por defensa y seguridad, por transporte, por tráfico aéreo, pero toda la parte de Minsight específica de TI, nos orientamos a transformar pues, todas las administraciones públicas, energía, industria, consumo, telco y servicios financieros, ¿no? Principalmente tenemos soluciones verticales para cada una de las cosas. Nos vamos a centrar en utilities y en la transición energética. Los palabrejos de ciberresiliente, ponemos ciber a todo, nos gusta poner ciber a todo. Bueno, pues es así, ¿no? Pero realmente estamos ante un paradigma importantísimo. Hemos estado hablando durante toda la mañana de los desafíos energéticos que tenemos, la distribución de recursos energéticos. Han salido palabras como tecnología, los datos, la sensorización. Bueno, es así. Realmente esto, los próximos, hasta el 2050, no lo fijan largo, pero vamos, la eficiencia energética, los renovables, la movilidad, son aspectos que en la transición energética no podemos dejar de lado, ¿no? Es nuestro leitmotiv, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues objetivos clásicos: minimizar emisiones, minimizar dependencia, mayor renovables, competitividad, eficiencia, hiperconectividad, que habéis comentado también en todos los sectores. Yo creo que es un objetivo común de todos los que estamos aquí en esto, ¿no? Y utilizando tecnologías informáticas. Hablamos del software, pero no podemos olvidar de la tecnología clásica, de los sistemas industriales. Los ejemplos que ponéis siempre aparecen PLCs, aparecen sistemas industriales, aparecen SCADAs, aparecen IoTs, por supuesto. Y una palabra que da miedo, que es el tiempo real, que se intercambiar energía y servicios en tiempo real con toda la intercambio de datos y con toda la conectividad que tenemos, pues sinceramente hay que hacerlo bien, pero sobre todo de forma segura. Decimos, sin ciberseguridad no existe la transición, no existe la transformación digital, ¿no? Entonces, desde Minsight venimos trabajando hace años en desarrollo de plataformas abiertas. Hay una suite que llamamos OneSite Platform, que da soporte a todos los dominios en general, como luego veremos, pero a los dos principales, ¿no? Tanto a la parte de prosumidor, que también hemos mencionado anteriormente, todas las plataformas OT, Edge, Cloud Computing y todos los sistemas de inteligencia artificial, hasta la plataforma de la red, es decir, da servicio al dominio de red, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues transformar y transformar de forma segura, como ahora veremos. ¿Cuáles son
las cuatro puertas de esta digitalización. Esto, a ver, la IT empezó en los años 2000 aproximadamente, empezó la ciberseguridad tal como la entendemos ahora, ¿no? En la parte de OT y de IoT, pues hace 2 o 3 años prácticamente. Quiere decir que estamos en un nivel de madurez específico, ¿no? Estamos sometidos a cuatro fuerzas, que es la regulación también y el cumplimiento, también se ha mencionado que existe, la transformación de las tecnologías de la información cada vez más rápido, edge, cloud computing, eh, vamos a toda velocidad. La parte de infraestructuras conectadas, ahí es donde nos centraremos ahora un poquito más adelante, y otra fuerza. Estas fuerzas algunas veces ayudan y otras veces tiran entre ellas, ¿no? Y la parte de las personas, es decir, la cultura digital, la identidad digital, las personas, la confianza, es básica para, eh, poniendo al cliente en, el centro de todo, pues aprovechar y defender eso. ¿Qué ha sucedido? Que hay un concepto en ciberseguridad que llamamos la superficie de exposición. Todos los sistemas que antes teníamos cerrados, controlados, dominados, pues ahora se han expandido. La superficie ha aumentado y eso, pues los cibermalos que me gusta decirles a mí, pues eso han aprovechado, están aprovechando. De hecho, en la pandemia los ciberataques no solamente a sistemas IT, sino sobre todo a sistemas industriales y a sistemas sanitarios se han incrementado exponencialmente, ¿no? Es otro concepto, los vectores de ataque. Aumenta la superficie de exposición, aumenta la forma de atacar. El cibercrimen está orientado hacia lo que llamamos la cyber kill chain, que son identificar vectores de ataque por cualquier tipo para conseguir sus objetivos, de tal forma que o conseguimos eh, transformar todo esto, pero de forma segura, o si no, no conseguiremos llegar a esa transformación. No cometamos los errores que en IT. En IT en los años 2000 al principio empezamos a montar equipamiento a toda velocidad, a hacer conexiones, montar software, aplicaciones, desarrollar aplicaciones cada vez más bonitas, y la ciberseguridad nos olvidamos de ella al principio y la dejamos para el final. Hoy en día eso es imposible. Hay que empezar desde el primer momento. Todas las infraestructuras que montemos, que vayamos a montar para habilitar nuestra transformación digital, ir hacia la transición energética, tiene que tener las dimensiones clásicas de la ciberseguridad, la disponibilidad fundamental. No podemos hacer sistemas que puedan ser atacados fácilmente, ¿no? Con denegaciones de servicio, ¿no? La confidencialidad, a lo mejor quizá en este caso menos, ¿no? El sistema industrial, pero la integridad es fundamental. La integridad, la fiabilidad, la seguridad de las personas, del medio ambiente, el cumplimiento, también lo hemos mencionado, la convergencia de los entornos tradicionales. Todo es software, estamos hablando de gemelos digitales, de transformación. No podemos solamente fiarnos de la tecnología industrial clásica, sino hay que converger, ¿no? Esto sin controlar los costes y los riesgos no vamos a ningún sitio, ¿no? Y por último también, y creo que más importante, pues la habilitación. O sea, los negocios digitales seguros, ¿cuántas veces nos hemos conectado en la pandemia? ¿Cuántas veces hemos utilizado compras online, transformación, medidas online, facturación, firmas, identidad? Los millones de dispositivos IoT que tenemos en el mercado, o tenemos una identidad clara con ellos, o si no, estamos perdidos. Hay que habilitar esos negocios. Bueno, vamos a entender un poquitito pasando a una segunda fase. ¿Qué entendemos por seguridad, por ciberseguridad, tanto en IT como en OT? Bueno, pues hay diferencias. Los sistemas informáticos, pues muchas veces no es tiempo real, el control de accesos está muy restringido. Sin embargo, en los sistemas industriales el tiempo real es crítico, y el acceso pues muchas veces no está tan controlado, ¿no? La indisponibilidad a veces, bueno, pues se arranca, se apaga y se enciende, a todos nos ha pasado, incluso grandes servidores, y ya está, no pasa nada, ¿no? En sistemas industriales, en energía, no es aceptable, ¿no? Los datos y el mundo físico, pues ahí tienen impactos diferentes, ¿no? Las redes clásicas, en una buena cosa que tenía la IT, pues que todo el mundo, todo TCP/IP es un protocolo común, ¿no? En industria, todos conocemos, cada protocolo cambia, Modbus, Profibus cambia, ahora las nuevas normativas 61850, hay un montón de protocolos, estamos reconvirtiéndonos
hacia otro mundo, ¿no? Pero hay que tenerlos en cuenta, hay que empezar a considerar cualquier tipo de protocolo industrial y protocolos, todos los protocolos de IoT que hemos estado viendo anteriormente, o los tenemos en cuenta desde el punto de vista de seguridad desde el principio, o, o no hay, o estaremos haciendo las cosas mal, ¿no? Eh, Escaneo de los puertos, hay aspectos específicos del parcheado. Es muy difícil parchear o asegurar. El software, cuanto más software hay, más masivo, más vulnerabilidades existen. No hay nadie que desarrolle software seguro 100% desde el primer minuto, ¿no? Pero pues están los parches. Sin embargo, en sistemas industriales, parchear es un dolor, ¿no? Entonces, hay que tener todo, hay que empezar por diferentes casas, pero hay que hacerlo poco a poco, hay que tener en cuenta la seguridad del principio, en OT, en IT, el control de acceso a la red, la segmentación, estas cinco o seis parámetros básicos que son errores aprendidos del sistema IT, no lo vamos a cometer ahora. Hay que segmentar la red, hay que tener control de acceso, hay que tener un inventario de activos. Si no, pues no haremos nada, ¿no? Bueno, hay un modelo en ciberseguridad que llamamos el modelo Purweb, ahí también hay un estándar que es la 62443, que también lo significa, que es que lo que da a entender es que eh, hay capas. Estamos en la capa de procesos, la capa de control, el área principal de ingeniería, la capa de operaciones, y aquí conectamos lo que es el RP, lo que es nuestra arquitectura IT de empresa, con nuestra arquitectura industrial. Y cada vez más hay más datos en todo este mundo, hay más conexión, o lo vemos por capas y aislamos y definimos zonas seguras y conductos seguros entre unas y otras, o si no, tendremos un problema a futuro, ¿no? Hay que empezar desde el diseño, ¿no? Y muchas veces la confidencialidad que está en el mundo IT no es lo más apropiado. O sea, con tener integridad, con tener disponibilidad es más que suficiente y no necesitamos tampoco matar pulgas a cañonazos, ¿no? Pero lo más importante es hacer desde el principio un buen diseño, ¿no? Hablabais antes de las 3Ds. Aquí también hablamos de otras 3D, la defensa en profundidad y desde el diseño. De nada me sirve tener grandes sistemas, empezar a sensorizar, empezar a grabar datos, a guardar datos, ya sabré para qué, empezar a meter software por todo tipo, si no empezamos a pensar en ciber desde el minuto cero, desde el diseño, y en profundidad significa en cada una de las capas. No es la misma la ciber que hay que aplicar en la capa de sensores que en la capa de ERPs, que en la capa intermedia, etc. Entonces hay que pensarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, ¿y qué soluciones tenemos para esto? ¿Dónde vamos? Bueno, pues, desde Minsight, desde Indra, como decía, pues tenemos toda una suite que llamamos OneSite, específica para utilities, que abarca toda la cadena completa de valor. Es una plataforma abierta, abarca desde la subestación, automatización, control de microgrids, aspectos de escadas también, smart metering. Tenemos un poco todo lo que se necesita para acometer la transformación digital. No voy a entrar en el detalle, tenéis ahí la presentación, cada solución está orientada a una línea de negocio, pero el objetivo es común. Y lo mencionaban los compañeros antes de Amplia y Software AG, es decir, es una plataforma global, hay que tener una visión global, ¿no? Pero nos hemos forzado, así como desde Minsight conocemos el negocio de Smart Grids, de utilities, etcétera, desde CIA lo que hacemos es conocer la seguridad. Entonces, todas estas plataformas haríamos un mal uso si no damos respuestas, pues, para asegurar tanto el cumplimiento como la concienciación de los equipos. La ciberseguridad no es solamente tecnología, es global. Hay mucho de procesos, hay muchísimo de procesos. No es un producto, sino es un proceso, ¿no? Entonces, y mucho de personas también. Entonces, aquí tenéis, sin entrar en detalle, todos los aspectos que hay que tener en cuenta para dar respuesta a la seguridad, cumplimiento regulatorio, cada una tiene su
su descripción, la concienciación de las personas y los equipos, sean operadores, sean alta dirección, es importantísimo. La continuidad de negocio, la gestión de crisis. Sabemos que vamos a tener una crisis. Tarde o temprano vamos a tener un ciberataque, vamos a tener un incidente de mayor o menor grave. Luego hay que estar preparado, ¿no? La continuidad de negocio y la gestión de crisis previa, preparación, la prevención, es fundamental en el mundo ciber, ¿no? No podemos acometer cualquier ransomware, cualquier ciberataque o cualquier incidente, por pequeño que sea, sin tener un plan, sin tener una continuidad en negocio y sin tener un sistema de detección. Hay que detectar las amenazas. El T igual a 0 es detectar. Bueno, pues si no detecto, si no tengo monitorización, pues no sé lo que está pasando en mis redes. Muchas veces puedo tener ahí malware metido, puede haber actuaciones, puede haber incidentes que si no las detecto a la mayor brevedad posible, pues puedo tener un problema, ¿no? La identidad digital es importantísimo, no solamente de las personas, sino de las cosas. Vamos a tener más cosas que personas últimamente en las organizaciones. Entonces, o controlo la identidad y que el acceso de esa identidad a los sistemas críticos sea el apropiado, o si no, pues estaré haciendo un mal diseño de mi organización, ¿no? Los procesos de firma, la firma digital, la firma electrónica en la nube, tal como tenemos ahora para dispositivos y para personas, es un servicio que habilita negocios y bendita firma electrónica que nos ha servido y nos está sirviendo para trabajar en remoto, para hacer un montón de funcionalidades, tanto para personas como dispositivos, sin necesidad de desplazamiento, lo cual redunda también en la eficiencia energética y en la sostenibilidad, ¿no? Los fraudes existen, están ahí para algo. Entonces, cada fraude, bueno, Smart Metering, luego veremos un ejemplo, es uno de los típicos casos de o se gestiona el fraude desde el endpoint, o si no, podríamos llegar a tener problemas, ¿no? Y el riesgo digital. El riesgo digital hoy en día, siempre que hay una transformación, hay que hacer un análisis de riesgos para priorizar esa transformación, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos en el sector industrial? Bueno, pues ahí os pongo aquí varios ejemplos que hemos desplegado en diferentes organizaciones del sector utilities y energía. Pues evaluación, ¿cómo estamos? Lo primero, ¿cómo estamos de madurez en la ciberseguridad digital? Hay un montón de datos aquí que ya lo veréis en la presentación, ¿no? Pues hay que tener un cuadro de mando, hay que medir. Si no me mido, no sé nada. ¿Eso cómo se consigue? Pues haciendo autochequeos, haciendo auditorías de seguridad, auditoría de la energía, hay normativas, hay cuadros de mando y normas de referencias internacionales que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que gobernarla. Una vez que tengo las medidas de cómo estoy yo, hay que gobernarla para llegar a un nivel de madurez superior. Hay que gestionar los riesgos, hay que analizar los riesgos para ver cómo priorizo. El presupuesto es limitado. La ciberseguridad muchas veces se ve como un gasto, no se ve como una inversión, ¿no? Entonces hay que ver qué presupuesto tengo para aplicarlo donde mayor nivel de riesgo tenga con menor presupuesto, ¿no? Este es un caso ejemplo. Tenemos grandes instalaciones en Smart Metering donde dotamos en grandes utilities españolas e internacionales, donde dotamos de identidad al Smart Meter, donde dotamos de integridad a las medidas, donde hacemos todo el protocolo end-to-end desde la medida, de la propia medida, hasta la facturación final, con todo el proceso de negocio completo, de forma íntegra y segura. Nosotros los ejemplos clásicos, ¿no? Los usuarios privilegiados, las cuentas. Últimamente este verano ha habido muchísimos ataques a grandes organizaciones industriales y no industriales de accesos no suficientemente protegidos. Sobre todo los accesos privilegiados son los que más se resienten, y los usuarios que tienen privilegios o los dispositivos que tienen privilegios pueden llegar a ser los más peligrosos, ¿no? Y por último, pues la parte de firma. La parte de firma electrónica es importante para dotar de integridad y autenticación fuerte o sistemas de doble autenticación en los accesos y en los dispositivos, ¿vale? Y los datos. Al final, el dato es el core del negocio, ¿no? Pues muchas veces merece la pena protegerlos, cifrarlos, tokenizarlos, bien estén en comunicación durante su proceso de transferencia o bien estén almacenados, ¿no? Bueno, y por último, os damos un decálogo. Esto es tan grande que ¿por dónde empezar? En cualquier sistema. Pues hay una propuesta
de decálogo de actuación que nos gustaría compartir con vosotros. Esta se puede adaptar a cada organización, tiene su nivel de madurez, ¿no? Pero nos atreveríamos a decir que estos 10 pasos por lo menos hay que darlos, ¿no? Primero, ¿qué normas que tenemos que cumplir? ¿Cuál es el marco sectorial? No es lo mismo en oil que utilities, que renovables, que agua, etcétera. Pero desde el diseño, desde el principio hay que saber qué tengo que cumplir y a qué me comprometo, ¿no? La superficie de exposición, hay que ver que yo tengo, aunque yo no creo que esté expuesto, pues la realidad es que la hiperconectividad hoy es en día tan alta que hay que ver qué accesos tengo, ¿no? Y hay que protegerlos. La segmentación, hay que hacer un levantamiento de qué activos de industria, ITs, OT e IoTs tenemos. Y una vez que tengo la arquitectura, hay que segmentar, hay que aislar todos los elementos, ¿no? Los test de intrusión tan clásicos en el mundo IT pues, y el descubrimiento de vulnerabilidades pues también se pueden hacer. Lógicamente no se van a hacer en producción, pero se aprovechan entornos de preproducción, se aprovechan gemelos digitales, se aprovechan una serie de paradas de una central nuclear. No vamos a hacer un test de intrusión en tiempo real, pero aprovecha la parada para hacer ese tipo de gestión, ¿no? La ciberinteligencia en redes abiertas y red oscura, pues importante también cómo es la organización expuesta a amenazas de escenarios, gap de análisis según qué modelo tengamos, análisis de riesgos y luego concienciar y por fin hacer una estrategia global de ciberseguridad a corto y medio plazo, que es lo importante. Cada uno puede adaptar ese modelo a sus circunstancias. Muchas gracias. Ahí está nuestro contacto para lo que necesitéis y a vuestra disposición.